Amigos, seguimos con nuestro tour y ahora mismo nos encontramos delante de un olivo centenario con poda en bandejas, como podéis ver, y esta poda en bandejas es una de las modalidades de poda en topiaria. De aquí el resto de olivos que hemos visto, la mayoría de ellos están con curvas geométricas, con bolas o con gajos, como hemos visto en nuestra parcela, y en este caso en particular lo que tenemos es una poda en bandejas, que se llama. Aquí con este tipo de poda lo que se luce es la estructura del árbol, con su ramaje, con un árbol con una edad considerable, con una antigüedad considerable, y como podéis ver se ha formado con una poda en bandeja. Este tipo de olivos, aunque tengan una antigüedad grande, si os dais cuenta, en las ramas están brotando tallos y están pidiendo mantenimiento, aunque sea tan viejo, aunque sea un olivo centenario, sus troncos, sus ramas tienden a echar vegetación. Si quisiéramos dejar una bandeja en esta zona, tendríamos que dejar esta zona sin limpiar y que fuese creciendo, y con podas sucesivas le iríamos dando la forma que tienen el resto de bandejas que podemos ver en los extremos de estas ramas terminales. Aunque sea un olivo antiguo, las podas en topiaria necesitan mantenimiento constante y, por muy vieja que sea una rama, tiende a echar brotes y precisa de un mantenimiento periódico. Siempre decimos que la constancia y la clave de este tipo de podas son lo exhaustivo y lo meticuloso que hay que ser, y la frecuencia de actuación. Si el cámara que me ayuda se gira un poco, podemos ver que en este jardín, que es un jardín público, donde también soy el técnico responsable de su mantenimiento, podemos ver que hay varios ejemplares con el mismo tipo de poda. Esta es otra poda en topiaria, en bandejas, un olivo centenario, y como podéis ver, este tipo de árbol, el olivo, es un árbol que admite multitud de podas en topiaria. Aquí justo al lado tenemos otro tipo de poda en topiaria, que es una poda circular, cilíndrica, en el que la poda se realiza en todo el perímetro del árbol, dejando un cinturón de vegetación, y el resto quedan a la vista su ramaje, que con la antigüedad que tienen estos olivos pues es muy llamativo. Estos son los jardines de una zona pública en la que soy técnico responsable de su mantenimiento, y son olivos centenarios, por eso estamos aquí, para que veáis en olivos centenarios cómo se pueden formar esos olivos en topiaria, para que podáis apreciar la cantidad de trabajo y de constancia que hay que tener para conseguir que un olivo llegue a este estado, ¿vale? Os lo enseñamos con detalle. Mirad qué cantidad de bolas dispersas por toda la superficie y por todo el ramaje, de distinto tamaño y en distinta ubicación, ¿vale? Ya, como hemos visto al principio del vídeo, la primavera también está llegando a estos olivos y ya está echando brotes nuevos, y dentro de poco habrá que proceder a su repaso. Bueno, amigos, con esta visita a este jardín público terminamos con este vídeo, y os pedimos que, si no habéis suscrito a nuestro canal, os suscribáis y que podáis aprender con nosotros a realizar este tipo de podas, que son muy llamativas y que no se pueden ver en ningún sitio, tan solo en nuestro canal. Os esperamos. Hasta la vista.